Gloria a Dios. Saludamos también a todos los amigos y a todos los hermanos que a través de las redes sociales oyen la palabra, reciben el mensaje y sus vidas son edificadas, son bendecidas y hay crecimiento en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mis amados, hemos venido considerando una serie de enseñanzas acerca de los nombres de Dios, ¿cierto? Los nombres de Dios. Y esto nos ayuda a que adoremos a Dios con el entendimiento, es decir, a conocerlo cada día más. Y nuestro tiempo de adoración o nuestra vida de adoración crece cuando le conocemos a Él. Porque ya no nos dedicamos solamente a pedirle, sino a adorarle por lo que Él es. Porque conocemos su carácter. Amén. Y eso hace que nuestra adoración crezca delante de Él. Que cuando usted y yo tengamos nuestros devocionales, no dediquemos el 60, el 70% del tiempo a pedirle, sino que podamos dedicar ese 60, 70% ¿a qué? A adorarle, a deleitarnos, a gozarnos, a complacernos en su presencia. Gloria a Dios, reconociendo su carácter, su esencia como tal. Gloria a Dios. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar, o vamos a continuar mirando sobre los nombres de Dios, pero aquellos relacionados, óigame, con la redención de la humanidad. Con la redención de la humanidad como tal. Cómo se revelaron los nombres de Dios que están relacionados con la redención de la humanidad. Hemos estado durante este tiempo estudiando, mis amados, y aprendiendo acerca de los nombres de Dios. En primera instancia, ustedes lo recuerdan, aprendimos acerca del tetragramatón, por el cual el Señor se le reveló a Moisés. ¿Sí lo recuerdan? El YHWH, ¿cierto? Que se traduce: yo soy el que soy, yo soy. El que tiene existencia en sí mismo, el que se revela a sí mismo. Vean, Dios no pierde tiempo intentando demostrar que Él existe. En su carácter como tal, Él se revela a sí mismo, tiene existencia a sí mismo. Y por eso la Biblia dice allá en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los ateos, según la Biblia, son necios. Los ateos, según la Biblia, son insensatos. Y una versión más actual de la Biblia dice que son brutos. Es bruto, es necio, es insensato todo aquel que dice que no hay Dios, que no existe Dios. Entonces Dios se le revela a Moisés como: yo soy el que soy, el eterno yo soy. De igual manera, consideramos lo que hemos llamado los nombres sencillos de Dios, o singulares, como es el Eloa, Elohim, los cuales hablan acerca de su poder, hacen énfasis en que Él es poderoso, en que Él es fuerte, que Él es grande. Aleluya. Por eso la Biblia dice allá en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios, Elohim, creó Dios los cielos y la tierra, en su poder, en su grandeza. El Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, también vimos algunos nombres compuestos con Él, como fue el Elión, que significa el Dios Altísimo; el Olam, el Dios Eterno; el Roí, el Dios que me ve, que me conoce, que me entiende. Aleluya. El Shaddai, que es el todo suficiente. Aleluya. Y el Gibor, que es el fuerte, el guerrero valiente. Aleluya. El que pelea nuestras batallas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto nos ayuda a nosotros a crecer cuando vamos conociendo ese carácter de Dios, cómo se revela y cómo en sus nombres compuestos se manifiesta su esencia para nosotros. Gloria a Dios. Hoy vamos a reiniciar esta serie de enseñanzas acerca de los nombres de Dios que están relacionados con la redención de la humanidad. Con la redención de la humanidad. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de
Éxodo capítulo 34. Vamos a tomar allí como base para la enseñanza, este pasaje. Toda enseñanza bíblica debe tener una base bíblica, una base escritural, porque si no sería solamente una conferencia. Éxodo capítulo 34, verso 6. Leamos desde el 5 inclusive. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, refiriéndose a Moisés, ¿no? Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Entonces, para empezar a hablar acerca de los nombres de Dios relacionados con la redención de la humanidad, necesariamente tenemos que hablar del nombre Jehová, en hebreo YHWH o Yahvé, ¿cierto? Necesariamente, porque está compuesto allí. Ahora, el significado fundamental del nombre Jehová, quizá pronunciado Yahvé en hebreo, digo quizá porque hasta el día de hoy, aun cuando los rabinos judíos digan que ese es el nombre, óigame bien, según la historia, no se puede asegurar con puntualidad que esa sea la pronunciación del nombre como tal. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque sabemos que el tetragramatón no tenía vocales. Las vocales fueron puestas por unos señores llamados los masoretas, que se encargaron de cuidar la pureza de la Torá, de la ley, del Antiguo Testamento como tal. Ellos colocaron allí, por eso se lee Adón, Adonai. Cuando se lee la versión que hay hasta hoy, aparece Adón, que significa Señor, Adonai, que significa mi Señor como tal. Y aparece en el margen de sus notas, aparecen donde ellos colocan las vocales para que los lectores tengan en cuenta la pronunciación del nombre. Por eso yo coloco allí, quizá pronunciado Yahvé o Yahweh, como pronuncian algunas personas, que en castellano para nosotros es Jehová. En castellano para nosotros es Jehová, y significa el que existe por sí mismo. Literalmente, como aparece en Éxodo 3:14, vamos a leerlo nuevamente. Éxodo capítulo 3, verso 14, gloria a Dios. Dice la Biblia: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es decir, en primera persona le responde Dios: yo soy el que soy. Por lo tanto, Él se representa como el eterno yo soy. Porque ahí en el verso 15 le dice: además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Es decir, el mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, es el Dios que te está enviando y que está con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. El eterno yo soy. Amén. Sigamos. Ahora, ¿cuándo aparece? Porque es interesante que en el capítulo 1, ojo, en el capítulo 1 de Génesis no aparece el nombre Jehová, aparece el nombre Elohim. No aparece el nombre Jehová, aparece el nombre Elohim. ¿Cuántas veces aparece? Me tomé el tiempo para leer, subrayar y contar. Y en el capítulo 1 aparece la palabra Dios, Elohim, aparece 28 veces. Y en el capítulo 2 aparece una vez la palabra Elohim. ¿Cuándo aparece el nombre Jehová? Ubíquese en Génesis capítulo 2, por favor.
bastante significativo, mis amados, que la primera vez que aparece el nombre Jehová en la Escritura es luego de la creación del hombre. No fue durante la creación del universo, sino que Jehová aparece luego de la creación del hombre. Fue Dios, el Elohim, el fuerte, el poderoso, quien dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde allí, miren, capítulo 1 de Génesis, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, verso 4, comienza a decirse: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día, ojo, el día que Jehová Dios, y aparece la palabra Jehová. El día que Jehová Dios, ahí aparece por primera vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando el hombre, como en Génesis 2, es el centro de la escena, el hombre es el centro de la escena y tiene dominio sobre la creación, es Jehová Dios, es Jehová Elohim quien actúa. Mire lo que dice ahí en adelante. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y en el verso 7 explica, capítulo 1, verso 26, Dios, ¿cierto? Elohim dice: hagamos, siendo dispersión. En el capítulo 1, verso 26, Dios, el Elohim, dice: hagamos. Pero en el capítulo 2, verso 4, muestra o enseña la forma como Dios lo hizo. Capítulo 1, verso 26 dice: hagamos. Dijo Dios: hagamos. ¿Quiénes estaban allí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces se muestra la pluralidad de la deidad. Por eso la palabra Elohim, nosotros aprendimos cuando vimos Elohim, que implica una pluralidad, ¿cierto? Hagamos. Entonces ya hay una revelación, una manifestación de cómo estuvo presente la deidad en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todo el proceso de la creación del universo. La creación del universo. Y esto es bien interesante y me gusta bastante, porque con esto nosotros podemos hacer apologética a nuestros amigos pentecostales unitarios y también a los señores testigos de Jehová, cuando hablamos con ellos. Porque ellos dicen que niegan que cuando dice la Biblia hagamos, eran ángeles que estaban allí con Dios. Pero los ángeles no tienen poder para crear, ellos son creados. Y dijo Dios: hagamos. El único que tiene poder para crear. Incluso la palabra en hebreo para la palabra crear, óigame bien, la palabra en hebreo para crear se le atribuye única y exclusivamente a Dios, a nadie más. Dios tiene la capacidad de crear. Bendito sea el Señor. Y por eso nosotros hoy en día creemos que Dios puede crear órganos nuevos en una persona enferma. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios todavía, porque Él es eterno, Él no ha cambiado. La persona que tenga el hígado completamente dañado, Dios puede colocar un hígado nuevo, un riñón nuevo. Dios puede colocar una matriz nueva. Dios puede colocar un nervio óptico nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Él sigue siendo el Shaddai, el todo suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, capítulo 1 dice: Dios, hagamos. Pero aquí en el capítulo 2, óigame bien, verso 7, muestra cómo fue que Dios hizo. Dios dijo: hagamos,
Y el capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios, Jehová Elohim, formó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Del polvo de la tierra. Pero ¿con qué lo hizo? ¿Con la palabra? Óigame. ¿Cómo creó Dios al ser humano? ¿Con la palabra o con sus manos? La palabra. Con las manos. Porque dice que entonces Jehová Dios formó con sus manos, formó del polvo de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice, porque allá, para poder mostrar que allí, en ese proceso del capítulo 1, donde aparecía solamente Elohim, por la palabra de su poder creó todas las cosas, ¿cierto? Pero la Biblia dice que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero allí había alguien majestuoso, maravilloso. ¿Quién estaba allí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Gloria a Dios. Y esa palabra se movía, en el hebreo original, muestra la figura de un ave, de un águila que revolotea, buscando cómo empollar los huevos, para que los huevos salgan los polluelos, salgan las aves, los hijos. Esa es la imagen, esa es la idea en el hebreo original, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Gloria a Dios. Entonces, y sigue diciendo allí en Génesis capítulo 1, sigue diciendo la palabra, y comienza Dios a hablar, y dice, óigame bien, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después, óigame bien, en el verso 6, vuelve y dice, luego dijo Dios, en el capítulo 1. En el verso 9, dijo también Dios. Verso 11, después dijo Dios. Todo el proceso de la creación. Verso 14 dijo luego Dios. Aleluya. Verso 16 dice, e hizo Dios. Mire. Verso 20, dijo Dios. Y vemos como siempre, el verso 24, luego dijo Dios. Toda la creación, todo el universo fue hecho por la palabra de su poder. Ahora, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra, ¿cierto? Entonces quiero que rápidamente vayamos a Colosenses. Vayamos al Nuevo Testamento rápidamente. Colosenses. Porque esto es muy importante para que miremos y que usted tenga herramientas para presentar defensa de su fe frente a aquellos que pretendan decir algo herético, contrario a la fe que profesamos. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Óigame, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo que fue creado por medio de Él? Dios soltaba ¿qué? La palabra. Presente, ahí está el Padre, el Hijo, el Verbo, ¿cierto? La acción, la palabra. Por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, y el Espíritu Santo se movía. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Qué empollaba el Espíritu Santo? Para que las cosas salieran. Decía Dios, sea la luz. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Cubría esa palabra. ¿Esa palabra era quién? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Porque usted mira más adelante, Dios hace las lumbreras. O sea que esa palabra que Dios dijo, sea la luz, es más que el sol, es más que la luna, es más que las estrellas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Tremendo. Sea la luz. Entonces el Espíritu Santo tomaba esa palabra y la cubría.
Y esa palabra se hacía viva, efectiva. Y dijo Dios, ¿por qué es que hoy en día una persona puede ser transformada, cambiada por el poder de la palabra? El Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo sigue empollando ¿qué? La palabra. Cuando yo oigo la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír la palabra. Yo recibo la palabra, yo creo la palabra. El Espíritu Santo la cubre y esa palabra produce vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por el Espíritu Santo de Dios. Y Él decía la palabra y las cosas eran hechas, porque el Espíritu Santo estaba allí. Y en cada palabra que salía de la boca de Dios, esa palabra era cubierta por el Espíritu Santo y esa palabra brotaba, se hacía realidad, se hacía visible para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Allí estaba. Por eso dice que allí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora dijo, hagamos al hombre. Entonces allí aparece el nombre Jehová, el nombre Yahweh, el nombre Jehová. Jehová Dios dice, volvamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2, verso 4, donde aparece por primera vez. Entonces aparece en escena. Entonces, ¿qué indica esto, mis queridos? Porque allá aparece el nombre Jehová. Y Jehová Dios formó. Génesis 1:26 de forma general dice, hagamos al hombre. Génesis 2:7 dice, formó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Con sus manos, lo formó. Y dice la Biblia que sopló en él aliento de vida, es decir, le dio espíritu. Sopló aliento de vida. Recuerda que la palabra Ruach significa aliento o viento. Ruach, aliento de vida. Y cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, se refiere a nefesh, alma. Ya la Biblia da la parte tripartita del ser humano también. Cuando Dios lo formó. Formó su cuerpo del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente, oído. Recuerde que el alma y el espíritu están tan unidos que solamente la palabra es la que tiene el poder de dividirlas. El alma y el espíritu es la parte espiritual del ser humano y solamente la palabra de Dios la puede dividir. Por eso dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, mis queridos hermanos? Esto indica claramente que la deidad, cuando yo hablo de la deidad, me estoy refiriendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad, en su carácter de Jehová, su carácter redentor, en su carácter salvador, tiene una relación especial para con el hombre, con el ser humano, algo que enfatiza toda la Escritura. Entonces, Elohim habla del poder, del creador como tal. Pero Jehová, óigame bien, ya se relaciona como redentor. Redentor, habla de una relación cercana, una relación personal con el hombre, con el ser humano. Gloria a Dios. Seguimos. Ahora, entre los nombres de la deidad, Jehová es el que en forma característica está relacionado con la redención. Con la redención. Cuando el pecado entró al mundo y se hizo necesaria la redención, fue Jehová Elohim, Jehová Dios, quien buscó a los pecadores. Capítulo 3 de Génesis. Ubiquémonos allí, porque esto es enseñanza bíblica también. Siempre ha sido Dios el que ha buscado al ser humano. Óiganme bien, siempre ha sido Dios el que ha venido en busca del ser humano. Nunca el ser humano por iniciativa propia ha buscado a Dios. Nunca. La Biblia dice, todos se desviaron a una. Todos. No hay justo ni aun uno. Yo tiemblo ante esto. Nosotros los justos, oiga, la Biblia sigue diciendo que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron. Y la Biblia dice en Eclesiastés que no hay hombre en la tierra que haga lo bueno y no peque. Usted y yo somos justos
por los méritos de la sangre de Cristo. Amén. No porque usted y yo seamos justos propiamente en nuestras fuerzas, porque la Biblia dice que delante de Dios lo que usted y yo tenemos por justicia, para Él son como trapos de inmundicia. Por bueno que usted sea, por bueno que pretenda ser, humanamente hablando, siempre habrá injusticia. Para que se cumpla la palabra, que son el único justo por excelencia es nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Solo Él. Porque eso es bien claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces miren, fue Jehová Elohim quien buscó a los pecadores. Siempre ha sido Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, no que vosotros me hayáis amado, sino que yo os amé primero. Otra parte dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y una imagen que a mí me gusta mucho es la imagen donde aparece el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió, pero antes de que el hijo pródigo llegara a la casa, el papá salió ¿qué? Corriendo a recibirlo y lo abrazó. Siempre Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos. Siempre. Cuando usted y yo nos levantamos en la madrugada a orar, no es porque queramos, es porque el Espíritu Santo nos levanta a que busquemos la presencia del Padre. Es porque Él nos levanta, es porque Él nos llama a que busquemos la presencia del Padre. Siempre es Dios el que viene a nuestro encuentro. Miren lo que dice capítulo 3 de Génesis, versos 9 y 13, cuando estamos diciendo que fue Jehová el que buscó a los pecadores. Génesis capítulo 3, verso 9 al 13 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Óigame bien, ahí podríamos hablar muchas cosas. Eva comió de la manzana y no sucedió nada. Ojo, Eva comió del fruto, del árbol que Dios le ha dicho que no comiera. Y no pasó nada. Dios no se manifestó. Pero cuando Adán, el hombre, el varón, comió, Dios se manifestó. ¿A quién le había sido dada la orden directa de no comer del árbol? Al varón. Y según los términos modernos, parece que Adán no tuvo con Eva una comunicación asertiva acerca del asunto. Y por eso cuando el hombre comió, fue que Dios vino, hablando del varón. Esto no es un asunto de machismo, esto es un asunto de responsabilidad. Es de responsabilidad delante de Dios. Dios nos pedirá cuenta a nosotros los varones de la casa. Yo le digo, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol? Eso es delicado. Hay responsabilidades que atañen única y exclusivamente al varón, aunque a nuestras queridas damas no les gusta la idea. Pero hay responsabilidades que son únicamente del varón, como también hay responsabilidades que son únicamente de la mujer, por las cuales tendrá que dar cuenta el día que esté ante la presencia de Dios también. La mujer tendrá que rendir cuentas en cuanto a su primer ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio de la mujer según la Biblia? Ser ayuda idónea. De lo primero que la mujer tendrá que rendir cuentas será de la ayuda idónea, de eso que Dios, para lo cual Dios la constituyó, para eso. Y el hombre tendrá que dar cuentas de lo concerniente a labrar y guardar el huerto que Dios le entregó. Funciones iguales ante Dios, con funciones totalmente diferentes. Ahí está la palabra.
Pero sigamos en el tema que vamos por aquí. Entonces, fue Dios quien buscó. Ahora, fue Dios quien los vistió con túnicas de pieles. Mire, Génesis 3:21 dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿A qué se estaba refiriendo eso? Dios les imputó justicia. Ellos tenían que, por causa de lo que habían hecho, que tenían que morir. Porque la paga, ¿qué dice el Nuevo Testamento? La paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Se requería el sacrificio. Ahora, ¿qué hicieron ellos para cubrir su vergüenza? Se cubrieron con hojas de los árboles, sus propias obras. El hombre pretende ser bueno para que Dios lo ame. El hombre pretende dar a los pobres para ganarse el cielo. Hoy en día todavía la gente anda cubriéndose con hojas de higuera. Las obras propias, obras de justicia. Pero el único sacrificio que cubre el pecado del hombre es el de la cruz. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso Cristo es nuestra justicia. Nadie es justificado por sus obras. Nadie es justificado. Aún los creyentes, hay creyentes que creen que porque oran ya están justificados, que porque ayunan ya están justificados, que porque evangelizan ya están justificados. Mentiras. Esos son obras. Esas son las obras que son el resultado de la fe. Debe, por naturaleza, un creyente que ha creído en Cristo, es la redundancia, por naturaleza debe orar, por naturaleza debe ayunar, por naturaleza debe evangelizar, por naturaleza debe ofrendar, diezmar, porque dice que en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras. En Cristo Jesús. Entonces hay gente que quiere o pretende que porque ora, que porque ayuna, que porque se congrega, va a ser justo ante Dios. Mentiras. Eso no lo justifica. La sangre de Cristo es la que me declara justo delante de Dios. Amén. En el momento en que una persona cree en Jesucristo y vive la palabra que dice Juan 1:12, a los que creen y le reciben, óigame bien, en ese momento le es imputada la justicia provista por Cristo en la cruz del Calvario. En ese momento, por la fe. Y consecuentemente esto debe causar el efecto, el cambio, la transformación en la vida de la persona. Al poder entender la magnitud, la grandeza del sacrificio del Calvario. Al poder entender cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, óigame bien, tomó la decisión de venir y tomar mi lugar, ser propicio. Eso se llama la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Alguien que toma el lugar de otro. Jesús vino y tomó mi lugar. Yo merecía morir por causa de mi pecado, pero Él vino y fue propicio. Por eso el publicano, cuando fue al templo, él decía: sé propicio a mi pecador. Cristo propicio para mí. La propiciación por mis pecados. Aleluya. Te los vistió con túnicas de pieles. Aleluya. Simbolizando la justicia de Dios. Hubo derramamiento de sangre para que ellos no murieran. Murió un animalito en su lugar y la sangre de ese animalito aplacó la ira de Dios, porque cubrió, no quitó, cubrió el pecado que ellos habían cometido. Entonces, repito, ese es un hermoso tipo de la justicia provista por Jehová Dios a través del sacrificio. ¿Vi lo que dice Romanos? Leamos la Biblia, porque esto es con Biblia, hermano. Romanos capítulo 3. Verso 21 al 25. Dice la Biblia allí, Romanos capítulo 3, 21 al 25, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya.
Qué bella la palabra. Lo que sucedió allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron era el tipo y sombra de lo que Jesús iba a hacer a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y Dios mismo hizo el primer sacrificio, porque ya vamos a mirar, su santidad demandaba un sacrificio. Demandaba un sacrificio por causa del pecado. Sigamos. La primera revelación distintiva de sí mismo, a través de su nombre Jehová, se realizó en conexión con el pueblo del pacto. ¿Quién es el pueblo del pacto? Israel. El pueblo de Israel. Y su redención de Egipto. Volvamos a Éxodo, por favor. Ustedes son estudiantes de la Biblia, ¿cierto? Y usted sabe mover la Biblia de atrás para adelante, del centro hacia atrás y del centro hacia adelante. Éxodo capítulo 3, versos 13 hasta el 17. Dice la Biblia allí, Éxodo capítulo 3, del verso 13 al 17 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Dios se manifiesta allí en conexión con el pueblo del pacto y la redención de Egipto. Les dice: los voy a sacar de esa situación, los voy a redimir, van a salir de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la Biblia que usted y yo también fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo Jesús. Aleluya. Que un día estábamos esclavos del mundo, del pecado. Que un día estábamos esclavos de Faraón y sus demonios. Óigame bien. Pero hoy somos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Y a su nombre, eso dice la palabra. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? No lo creen algunos. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Aleluya. Por eso ya usted no puede andar como andaba antes, vivir como vivía antes. Porque usted ahora es libre, es diferente, ha sido transformado por el poder de la palabra. Ahora, al hablar de Él, al hablar de Jehová como Redentor, se hace énfasis, pasemos a la otra, se hace énfasis en los atributos de Jehová, que toman forma activa en razón del pecado y la salvación del hombre. Hay tres atributos que toman forma activa en razón del pecado y la salvación. O número uno, su santidad. Dios es un Dios santo. Seréis santo porque yo soy santo, yo Jehová, dice la palabra. Aleluya. Seréis santos porque yo soy santo. Dios llamó al pueblo para que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado, separado, dedicado solamente para su gloria, para su honra. Aleluya. Y ahí estaba presente. Los que están tomando notas, ahí aparecen los textos bíblicos. Levíticos, hay más, lo tomé algunos. Levíticos 11, 44 y 45. Vamos a leerlo rápidamente. Es el texto de Levítico, capítulo 11. Gloria a Dios. No se queden callados, glorifiquen a Dios, mis hermanos. Estamos mirando que usted diga gloria a Dios, que usted diga aleluya, que alabe y glorifique el nombre del Señor. Capítulo 11 de Levítico, versos 44 y 45, dice la palabra allí: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis,
y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Dios sacó al pueblo, Dios los sacó de Egipto, los redimió, aleluya, pero había un propósito, y era que fuera un pueblo santo. ¿Y cuál es la razón de ser santos? Porque Él era santo y es santo, santo, santo por los siglos. Bendito sea Dios, aleluya. Óigame, pero también, en segundo lugar, el segundo atributo, su justicia. La justicia de Dios hace que Él odie el pecado, y al odiar el pecado lo lleva a ejecutar juicio sobre los pecadores. La justicia de Dios demanda un juicio. Ahora, ¿sobre quién vino todo el juicio de Dios? ¿Sobre quién vino todo el juicio y el ardor de la ira de Dios? Sobre Cristo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní y Dios el Padre le permitió ver todo lo que le venía, fue cuando Él sudó al punto de bajar sudor como gotas de sangre, a la angustia que le dio, porque en ese momento Él era Dios o era hombre. Era hombre. Y sintió la angustia, porque Dios le mostró que iba a haber un momento, cuestión de segundos, qué sé yo, donde Él iba a estar completamente solo en la cruz. Y fue cuando Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y eso todo lo vio allá en el Getsemaní. Y por eso Jesús allí le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque allí Dios le permitió ver a Él, el Padre le permitió ver que sobre Él vendría todo el juicio y todo el ardor de la ira por causa del pecado de la humanidad en todas las generaciones pasadas, presentes y venideras. Dios le permitió ver eso. Ese es el amor tan grande de Dios. Aleluya. Entonces allí está implícita también en la redención, la santidad, la justicia que lo lleva a odiar el pecado y a ejecutar el juicio sobre los pecadores. Mira lo que dice Deuteronomio. Veamos rápidamente, leemos un solo texto porque el tiempo corre. Deuteronomio capítulo 32, dice la Biblia, capítulo 32 de Deuteronomio, del 35 al 42 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afligare mi afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y ahí habla acerca de cómo Dios ejecuta el juicio también sobre los pecadores como tal. Ahora, pero aparece un tercer atributo, y es su amor. De santidad, justicia y amor. Y ese amor es el que Él derrama sobre los pecadores y los lleva a proporcionar la redención, pero siempre de acuerdo con su justicia, es decir, siempre de acuerdo al sacrificio de Cristo hoy para nosotros. Porque Cristo es justicia de Dios para nosotros. Todos dicen amén. Amén. Cristo es justicia de Dios para nosotros. Si Jesús no hubiese muerto,
la justicia de Dios sería terrible sobre nosotros. Pero Él tomó ese lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto puede levantar su mano al cielo en esta mañana y decir: gracias, Señor, por haberme redimido? Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué sería? ¿Qué hubiese sido de mí? ¡Qué tremendo! Y allí estaba ese ingrediente, el amor de Dios, que es tan difícil de comprender. No alcanzamos a entender el amor de Dios y cómo ese amor se manifiesta en misericordia, se manifiesta en compasión, en bondad, en benignidad para con usted y conmigo. No alcanzamos a entenderlo, y por eso, por no entender ese amor, es que muchas veces decimos: ¿y por qué no trata? ¿Y por qué no haces con aquel? ¿Y por qué? Muchas veces, mirando a aquellas personas que hacen cosas terribles, se nos olvida que Dios también es paciente con nosotros. Que aunque nosotros no hagamos lo que esas personas terribles hacen, óigame bien, en nosotros hay cosas también, oiga, que entristecen el corazón de Dios. Y que es por su amor y por su paciencia que podemos estar firmes en su presencia. Gloria a Dios. Dios derrama el amor sobre los pecadores. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dios sabía la vida desordenada que Alberto Zúñiga iba a tener por ahí hasta los 22 o 23 de edad. Lo sabía. Y Cristo murió por Alberto. Cristo sabía lo que usted y yo íbamos a hacer y dejar de hacer con nuestra vida, pero aún así Él mostró su amor cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Murió por usted y por mí. Él mostró su amor allí para con nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros amar y perdonar muchas veces a alguien que nos hace algo? Y presumimos perdonar, presumimos las cosas, cuando en realidad no se ha hecho de corazón. Porque ni siquiera se puede hablar, ni se puede dialogar, ni siquiera se puede saludar muchas veces, porque realmente no ha habido un perdón en amor. La salvación por Jehová sin sacrificio es algo desconocido en la Escritura. Por eso dice, pero siempre de acuerdo con su justicia. Allá en el huerto del Edén fue de acuerdo con la justicia de Dios. No fue con las hojas de higuera, sino con el animalito que Dios sacrificó. Con esa sangre se vertió para cubrir el pecado, y con sus pies, tipo y símbolo de la justicia, fueron declarados justos delante de Dios. Inocentes. Bueno. Sigamos. Jehová también es el nombre distintivo de la deidad en el pacto con Israel. En el pacto con Israel. Mire, Éxodo 19, verso 3. Recuerde que el pacto con Israel, Éxodo capítulo 19. Israel es el pueblo del pacto y de las promesas. Hay promesas, mis queridos hermanos, que nosotros tomamos de allí, de las promesas, es un principio para nosotros, pero hay promesas en la Biblia que son única y exclusivamente para Israel. Única y exclusivamente para Israel. Solo para ellos. Éxodo capítulo 19, verso 3, dice la Escritura: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y ahí es sobre el pacto del Sinaí, que fue un pacto única y exclusivamente con el pueblo de Israel.
Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, dice la Biblia: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Israel, el pueblo del pacto como tal. Ahora, Jehová Dios, en hebreo Jehová Elohim, es el primero de los nombres compuestos de Dios. Y Jehová Dios se utiliza de manera característica en dos aspectos. O sea, Jehová Dios es el primero de los nombres compuestos de Dios con respecto a la redención. Y número uno, en la relación de la deidad hacia el hombre, hacia el ser humano. Y voy a leer, porque ya hemos leído la palabra sobre esto. En primer lugar, como creador. Hay una relación como creador. Dios es el creador del hombre. Es más, Él nos formó. No solamente nos creó, Él nos formó. Dice la Biblia que usted y yo fuimos formados por la mano de Dios en el vientre de nuestra madre. Gloria al Señor. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia. El día que papá y mamá se unieron, independiente de la situación, el lugar o lo que haya sucedido entre ellos dos, el día que papá y mamá se unieron, allí estuvo presente Dios, cuando ese óvulo y ese espermatozoide se unieron y se formó allí aquella vida que hoy es cada uno de nosotros. Allí estuvo presente como creador. Al tener autoridad moral sobre el hombre, Dios es la autoridad moral sobre el hombre. Ahora, esa relación de Dios también se mira al crear y regir las relaciones terrenales. Dios establece cómo debe relacionarse el hombre en todos los aspectos. Cuando uno lee la Biblia, usted en la Biblia encuentra cómo hacer negocios, cómo son los tratos comerciales. Usted encuentra en la Biblia cómo debe ser una relación sentimental. Usted en la Biblia encuentra cómo es la relación con los vecinos, tanto buenos como difíciles. Porque Dios crea y rige las relaciones terrenales del ser humano. Y al redimir al hombre también, porque la iniciativa de Él como tal. El hombre pecó y Dios tomó la iniciativa de redimirlo. Ya había un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero también se ve esa relación de la deidad con Israel, con la nación de Israel todo el tiempo, hasta el día de hoy. ¿Qué sucede con la nación de Israel? Es una nación pequeñita, atacada por todos lados, pero siempre la cubierta de Dios está allí sobre ellos. Gloria al Señor, porque es el pueblo del pacto, de las promesas. Toda la profecía bíblica gira en torno a Israel. Toda la profecía bíblica gira en torno a Israel. Cuando llega el juicio, óigame, cuando llega el momento de que Israel tenga que comparecer ante Dios, ya nosotros, la iglesia, no estaremos. Porque ya la iglesia, óigame bien, ya el juicio de las naciones gentiles, ya todo eso habrá pasado. Porque la iglesia, óigame, la iglesia desaparecerá. La doctrina del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, ojo, no es para Israel. ¿Es para quién? Para nosotros, para la iglesia. Obviamente, los que hayan creído y hagan parte de la iglesia de Cristo, ellos serán llevados también cuando Jesucristo venga por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y llegamos aquí a la segunda parte, pero aquí paramos, porque el tiempo ha corrido y ya es hora de irnos a la casa. Pero queda, óigame bien, nombres relacionados con la redención. Hoy hablamos acerca de Jehová como tal y su relación con el hombre. Como ya
Ya se revela como Jehová Elohim, ya no solamente Elohim, que era poderoso, fuerte en la creación, ¿cierto? Sino que ahora se mueve y se revela como Jehová Dios, Jehová Elohim, porque ahora entra en esa relación cercana ¿con quién? Con el hombre, con el ser humano, en la redención del ser humano, en para dar justicia, bendito sea el Señor, aleluya. Y entonces, allí quedamos, porque el próximo domingo, si Dios nos da vida y licencia, y si el Señor Jesucristo no ha venido aún por nosotros, por su pueblo, por la iglesia, vamos a estar hablando acerca de un precioso nombre que es Jehová Jireh. Y su significado en el texto original para nosotros. El significado en su texto original. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que vamos entonces a orar en esta hora, agradeciendo a Dios por este momento tan especial, por esta mañana tan especial. Hemos podido aprender acerca, y quiero decir una frase, y es que, para que lo llevemos para nuestra casa, miren, así como Dios proveyó un carnero como sustituto, como Dios proveyó un animalito del huerto del Edén, así Él proveyó a su Hijo Jesús como sacrificio definitivo a favor suyo y a favor mío. Amén. Ellos pecaron y Dios proveyó un animalito, se proveyó para Él. Y esto se conecta con lo que vamos a mirar el próximo domingo, el significado de Jireh como tal. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Vamos a agradecer por esa relación. Mire, Dios es un Dios personal. Jehová Elohim vino hacia el hombre y lo buscó. Porque siempre Dios quiere y ha querido una relación personal con cada uno de sus hijos. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu compasión. Gracias, Padre, por esta mañana especial de bendición, por tu palabra. Tu palabra es maravillosa, viva, eficaz. Gracias, Señor, porque eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque es por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es por nuestras obras, no es por lo bueno o por lo mejores que podamos ser, sino por lo que ya tú hiciste, Señor, en la cruz a favor de cada uno de nosotros, Señor. Adán y Eva pretendieron cubrirse con hojas de higuera, con hojas de los árboles, para cubrir la desnudez de su pecado, para cubrir, Señor, su conciencia. Pero, Señor, tú muestras en la palabra que tú sacrificaste un animalito y derramaste esa sangre del animalito, Señor, para dar justicia. Oh Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Solo en Cristo Jesús hay justificación. Solo en Cristo Jesús hay redención. Solo en Cristo Jesús hay salvación, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y la iglesia da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Ahora nos vamos a orar por la hermana Geraldine.